En este video estaremos considerando el artículo 22 titulado Siga andando por el camino de la santidad. El texto temático es Isaías 35:8. ¿Habrá una senda allí? Sí, un camino llamado Camino de la Santidad. Amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. Comenta Fantástico. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y vamos entonces a dar inicio. Vamos a ver entonces los paralelismos que hubo entre el regreso del cautiverio de Babilonia a Israel y los paralelismos que hubo allá en 1919 en nuestra era común. Vamos entonces al párrafo 1 y 2. Pregunta: ¿qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Y la respuesta era si regresaban o no a Israel, a Jerusalén. Y no era una decisión nada fácil. ¿Por qué decimos eso? Porque algunos de ellos eran ya muy mayores de edad, personas ya de edad avanzada, y el viaje no vaya a pensar que era en avión, que había un ticket de una aerolínea que ofrecía un viaje aéreo. Era un viaje que tenían que atravesar el desierto, habían bandidos, habían tormentas, animales salvajes, y para muchos de ellos ya tenían una vida establecida en Babilonia, ya tenían negocios, una economía estable en Babilonia, y algunos de ellos el tema de su tierra, como Jerusalén, Israel, eran historias que les contaban sus padres, pero muchos de ellos no habían nacido ahí, habían nacido en Babilonia durante el cautiverio. Entonces eran varias situaciones, varias complicaciones que les podrían dificultar, valga la redundancia, volver o no a Jerusalén o emprender aquel viaje. Esto implicaba dejar una gran comodidad y establecerse o empezar de cero en otro lugar. 3. ¿Qué bendición le esperaba a los judíos que volvieran a Israel? Una bendición que superaba con creces cualquier sacrificio que tuvieran que hacer. ¿A qué nos referimos? Ver cómo la adoración pura renacía, volvía a ser o llegaba a ser restaurada. En Babilonia había 50 templos paganos, pero ninguno para Jehová. Y es que la diferencia mire, hoy en día las personas hacen templos, edificaciones religiosas y ellos dicen que ahí vive Dios, es la casa de Dios, que esto, que aquello y lo otro. Pero mire, el templo fue tan singular ya que Dios le expresó literalmente el diseño de los planos al rey David y él se los transmitió a Salomón. Por otro lado, cuando fue la dedicación, Dios se manifestó públicamente. Hubo una confirmación de que había su aprobación en aquel lugar. Así que no era cualquier cosa. Y hoy las personas muy religiosas edifican construcciones, pero en ninguna se puede ser similar al templo. Entonces, esa era la diferencia. Así que si alguien en Babilonia hubiera dicho, no, aquí hay un templo para Dios, no aplicaba porque eso era como cuando alguien quiere, vamos a poner un ejemplo, digamos que alguien quiere obtener una visa para ir a Norteamérica, así que alguien dice, no, yo voy a escribir en un papel una visa y voy a escribir ahí en ese papel, aquí está visa. Es impensable, no funciona de esa manera. Uno debe reunir los requisitos de la embajada correspondiente, llenar los requisitos burocráticos y por supuesto aplicar. Es un proceso que va a tomar algo de tiempo. Entonces, no es que uno escriba en un papel visa y automáticamente ahí está la visa. ¿Cuál es el punto? No es que uno hace una edificación y dice, sí, ahí está el templo, es para Dios y ahí quedó. No funciona así. Entonces el templo de Jerusalén
era el templo de Jerusalén, y así alguien que quisiera inventarse otro templo en Babilonia nunca se iba a igualar al templo de Jerusalén. Hoy ese templo no está, queda nada más una parte de ese templo que sería el muro de los lamentos, como se le llama, eh, el cótel. Bueno, pero ese ya es otro tema muy interesante, por supuesto. Vamos ahora al 4. ¿Qué le prometió Jehová a los judíos? Jehová les prometió que, por más difícil que fuera el viaje, Él se encargaría de despejarles el camino para que pues fuera un terreno allanado para ellos, sí, un camino recto en vez de un camino complicado. Párrafo 5. ¿Cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Respuesta: el camino de la santidad. Esto es muy importante. Y el impuro no viajaría por él. Bueno, ya comentamos algunos puntos. Ahora vamos a pasar a ver este camino simbólico, cómo esto tiene una connotación simbólica y un paralelismo en tiempos bíblicos y en tiempos modernos. Tenemos ahora el párrafo 6, cuya pregunta dice: ¿por qué se dijo que este camino era santo? Bueno, porque en Israel no se iba a permitir que hubiera alguien impuro, alguien que llevara una doble vida de pecado e inmoral, que practicara idolatría o cometiera pecados graves. Y tenían los 10 mandamientos, los cuales eran muy claros de qué principios, qué cosas, preceptos no debían de transgredir. Así que era algo muy serio. Recordamos que la nación de Israel no era como las naciones de hoy. Cualquier otra nación de hoy no son naciones dedicadas a Dios. Eso es muy importante. Hay naciones claramente ateas, hay naciones que su religión predominante es X religión, por decirlo así, pero la nación de Israel era una nación que literalmente le pertenecía. Sí, eso es lo que dice el texto: ustedes me pertenecen, dice en Deuteronomio. Una nación dedicada, consagrada, apartada para Dios. Es algo muy importante. Bueno, vamos ahora a ver el párrafo 7. ¿Qué cambios tenían que hacer algunos judíos? De un ejemplo. Bueno, algunos, por ejemplo, se habían amoldado a la cultura babilónica. Sí, su forma de pensar, su moralidad o inmoralidad, por así decirlo. Levitas y sacerdotes se habían casado con babilonias, tuvieron hijos con ellas que ni hablaban el hebreo. Así que la orden que Dios les dio, o al acuerdo al que llegaron, era que tenían que enviarlas de regreso. Algunos hoy esto lo podrían juzgar duramente y decir: miren qué acto de humanidad, de qué inhumano, por qué hicieron eso, eso no es amor, que no sé qué. Pero nuevamente el contexto, no podemos verlos a ellos pensando que somos iguales a ellos y que cualquier lugar del mundo era igual a ellos. No, ellos eran una nación dedicada a Dios, tenían que responderle a Dios. Ellos habían fallado el pacto de Dios y ahora estaban en un punto en el que tenían la oportunidad de volver a estar a cuentas con Dios, pero no a la manera de ellos, sino a la manera como Dios ya les había indicado. Así que esos eran algunos cambios que ellos tenían delante de sí. Párrafo 8. ¿Qué lección tiene con nosotros el camino qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Bueno, nosotros también tenemos que ser santos, dice la Biblia. Cualquier persona que se dice cristiana tiene que ser santa. Y recuerde,
santo no es el que no comete un pecado, ya es perfecto. Santo es aquel que es apartado del pecado, alguien que no lleva una doble vida, alguien que es limpio en sentido moral, físico y espiritual. Entonces, es decir, no es que nosotros creemos o vamos a crear nuestro Dios, nuestros propios preceptos y condicionamos a Dios nuestra adoración, no, nos amoldamos a Dios. Individualmente es lo que Dios espera que hagamos. Entonces, nosotros también andamos por ese camino de la santidad, de la integridad, que nos permite adorar a Jehová en un paraíso espiritual. Esto es importantísimo porque Jesús dijo que en este tiempo, en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, se le adoraría a Dios en espíritu y en verdad. Esto es significativo, ya que muchas personas pensaban en tiempos de Jesús que había que ir a un lugar específico para adorar, para orar y adorar. Y eso es algo que se respeta. Pero Jesús les dijo, pero en realidad viene la hora, ya lo es, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Note, hoy alguien podría pensar lo mismo, hay que ir a la sede mundial para poder adorar a Dios como Él manda. O es que hay que ir a Betel, rodeado de hermanos espirituales, para estar en sintonía directa con Dios. No, Jesús también diría que no funciona así. Más bien donde estén 2 o 3 en su nombre, ahí estará Él. Pero por supuesto, estar en su nombre también implica estar en santidad. Así que cualquier lugar del mundo que nosotros vayamos, si no están en santidad, si están en pecado oculto, en doble moral, en doble vida, Jesús no va a estar allí. Eso es algo muy importante de entender. No lo digo yo, lo dice Jesús, está en la Biblia, como ya lo he comentado. Y por eso dice el párrafo. Por eso estar en santidad nos permite adorar a Jehová en el paraíso espiritual, es decir, en espíritu y en verdad. Y mire, tanto ungidos o hermanos que creen que lo son, como otras ovejas, deben estar en santidad. De hecho, esto es algo importantísimo. Muchos no lo han entendido y lo voy a comentar. El que una hermana o un hermano el día de hoy participe de los emblemas, los hermanos dicen es que es un ungido, pero tomen en cuenta esto, y esto la organización lo ha enseñado. Los ungidos se van a manifestar cuando estén los 144,000 completos en el cielo con el Cordero. Pero hoy se hace la invitación, algunos han recibido esa invitación, ese llamamiento, pero para poder completar ese llamamiento, completar esa carrera espiritual, deben mantenerse santos hasta el último día de su vida terrestre. Pero si en uno de esos días, privadamente o escondidas, si en secreto, alguien que dice que recibió el llamamiento celestial comete un pecado grave, entiéndase, ¿sí? Robo, mentira, extorsión, estafa, borrachera, ¿sí? Adulterio, fornicación. Y hay una serie más de pecados, pero no dice nada y queda ahí guardadito. Esa persona ya no está en santidad y por lo tanto, eso ya lo dijo el estudio de la revista hace años atrás, allá en 2014, esa persona corre el riesgo de perder su llamamiento, aunque a la vista de los demás lo llamen, es que él es ungido o ella es ungida. Pero en privado ya descalificó. ¿Por qué? Porque ya no es santo, porque ya lleva una doble vida, una vida de pecado, una vida inmunda. Bueno, y no solo un ungido, cualquier testigo de Jehová que a escondidas, que en oculto, así sea betelita, así sea viajante, lo que usted quiera, lleva una doble vida, automáticamente esa persona ya le falló a Jehová. Y aunque a la vista de los demás tenga un estatus, tenga un privilegio, le dé cierto prestigio, eso a Jehová no le interesa. Lo que delante de los hombres es grande, para Dios no es nada. Eso lo dijo Jesús también. Entonces, la santidad y la integridad, hermanos,
es algo que a todos nos conviene tener y evidentemente no todos lo quieren. Hay quienes prefieren la gloria de los hombres, prefieren ser alabados, ser famosos, ser bien vistos por los hombres, ser admirados, pero, ¿qué cree? Delante de Jehová, algunos de ellos están descalificados. ¿Por qué? Porque llevan una doble vida. Y por supuesto, no soy nadie para estar juzgando a nadie, pero lo estoy comentando porque aquí dice qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad. Pues mucha relación, y sobre todo individualmente. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto está en la Biblia. En Efesios 5:11 al 14 el apóstol Pablo dice, da vergüenza, dice, ver lo que ellos hacen, lo que algunos hermanos, dice, hacen a escondidas, hacen en privado. ¿Sí? Luego en Apocalipsis, en los últimos capítulos, dice que los que son santos continúen más, purificándose, santificándose, y los que son inmundos, pues que sigan en su inmundicia. Pero Jehová pone delante de nosotros hoy en cuál de esos dos caminos vamos a andar. Y por eso hemos dicho, no debemos desvivirnos buscando la aprobación de los hombres, buscando complacer a hombres, porque a quien en realidad debemos preocuparnos por complacer, porque piensa de nosotros, es Jehová. Sí, de nada nos va a servir que los hombres piensen bien de nosotros si Jehová sabe realmente cómo estamos delante de Él, si llevamos una doble vida, y eso es algo muy serio que muchos lo descalifica automáticamente a cualquiera. Vamos ahora, ya vimos la relación camino de santidad con nosotros. No es algo que pensamos solo era para los israelitas, no, también nos atañe a nosotros. Se prepara el camino. Párrafo 9. Según el texto, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? Aquí vemos que en el caso de los judíos, Dios se aseguró de que desaparecieran los obstáculos. Sí, obstáculos. ¿De dónde? Del camino. Entonces pensemos en esto. La santidad es el camino. ¿Sí? ¿Qué impedía que en tiempos modernos se llegara a ese camino? Bueno, en primer lugar, una religión predominante que no daba acceso a la palabra de Dios, la cual nos revela qué cosas Dios considera que debemos de hacer para que seamos santos y qué cosas no debemos de hacer. Esta religión predominante escondió, encadenó las Sagradas Escrituras de la mayor parte de la población. Y en lugar de Biblia, de palabra de Dios, estableció doctrinas de hombres como mandatos, como dogmas. Y hay de aquel que pretendiera cuestionar aquellos dogmas o aquellos líderes. Para eso existía la Inquisición, que se encargaba de eliminar a cualquiera que cuestionaba dichos dogmas. Entonces, el camino a la santidad estaba cortado, ¿sí? No había manera de llegar a ella porque no había Biblia, y eso era una serie de cadenas, ¿sí?, de candados que conducían a otros candados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, Jehová, utilizó a hombres devotos para despejar el camino. ¿Qué hicieron ellos? Trabajos u obras espirituales para que más tarde personas de buen corazón pudieran salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué cosas. Recuerde, ya mencioné, las Sagradas Escrituras estaban encadenadas. Entonces Dios se encargó de que personas sinceras tradujeran e imprimieran las Sagradas Escrituras. Ahí se reventaron muchos candados, muchas cadenas, ¿sí?, que tenían, por así decirlo, encadenadas las Sagradas Escrituras. ¿En qué sentido? Que estaban restringidas, que no eran de acceso a todo el público como hoy. Pregunta 10 y 11. ¿Qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Bueno, entonces
Esto es importantísimo, ya que con la impresión, ¿sí?, se logró que se produjera y se distribuyera más fácilmente las escrituras. Como dije, había pocas copias de la Biblia y eran muy caras. Y estas copias estaban o en los idiomas originales o en latín. Note. Bueno, y a mano, por supuesto. En cuanto a la traducción, como ya mencioné, estaban en idiomas originales hebreo, arameo y griego y el idioma latín. ¿Y quiénes hablaban esos idiomas? Pocas personas. El vulgo, la población común y mayoritaria, no hablaban esos idiomas. No habían tenido la oportunidad de estudiar más. Pero gracias a la impresión y la traducción, sí, más personas podían tener acceso a lo que enseña la Biblia y compararlo con los dogmas de la religión predominante en aquel entonces. Esto de los dogmas es algo muy interesante. Es cuando una persona, un líder religioso, le dice a sus miembros, esto es lo que van a creer y punto. Y así la Biblia, y así otra persona, u otro libro, o hasta las escrituras, contradigan esto, no importa. Lo que les estoy enseñando es la verdad, tajantemente dice este líder, y nadie debe cuestionarme. Si alguien lo hace, eso es un desacato, eso es una rebelión, una apostasía o un ataque a la autoridad. Eso es un dogma. Imponer interpretaciones humanas sobre los miembros de un grupo religioso. Y eso fue lo que hizo esta religión predominante en esta época del oscurantismo. Y bueno, era muy capital, ya que la Inquisición eliminaba a cualquiera que cuestionara o que tan solo se atreviera a estudiar por su cuenta lo que decían las escrituras. De hecho, muchos de estos predecesores respetamos su legado, su memoria, como William Tyndale, fueron eliminados en la hoguera por haber hecho este trabajo de traducción y de impresión, por supuesto, con otras personas de las Sagradas Escrituras. Párrafo 12 y 13 de un ejemplo que muestre cómo se pusieron al descubierto algunas ideas religiosas falsas en el siglo XIX, 12 y 13. Bueno, entonces ya hubo impresión y traducción. Bueno, hubo algunos que empezaron a estudiar y se dieron cuenta, sí, que lo que aprendían, que lo que decía la Biblia no era lo mismo que decía la religión. Uno de ellos fue Henry Grew, Henry Grew publicó un folleto sobre lo que pasa cuando uno muere. Y esto fue algo que contradijo completamente los dogmas de la Iglesia en aquel entonces. Habló sobre la inmortalidad del alma, ¿sí?, que esto es un regalo de Dios y que no nacemos con ella. Luego otro hombre llamado George Storrs encontró el folleto mientras iba en un tren y él también sacó sus conclusiones y empezó a dar algunos discursos. Entonces vemos cómo ahí se conectaron estas dos personas y luego también se conectaron con un tercer joven llamado Charles Taze Russell. Vamos ahora al 14. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros? Bueno, aquí estamos comentándolo a grandes rasgos, no vamos a entrar en detalles. Es importante, y mira, ahí está cómo el camino fue avanzando. Entonces, bueno, ellos para ese entonces tenían más ayudas como diccionarios, concordancias y diferentes traducciones de la Biblia, así que empezaron a estudiar, planteaban un tema, ¿sí?, sacaban sus conclusiones, sus interpretaciones basadas en lo que habían estudiado, y así hicieron
hasta que empezaron a publicar libros y tratados bíblicos. Muy interesante. Párrafo 15. ¿Qué cosas importantes pasaron en 1919? Bueno, voy a comentar aquí lo que es actualizado, porque si ahorita empezamos a repasar lo que se publicó en 1900, bueno, lo que publicó el hermano Russell, sus colaboradores, luego lo que se publicó después el hermano Rutherford, ha habido una serie de entendimientos de formas en la que nuestros hermanos, nuestros predecesores han interpretado o han entendido las cosas que hoy ya no están vigentes, porque actualmente hay otros entendimientos. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta. Son más de 100 años de historia. No es lo mismo. Muchas cosas han cambiado. Y por supuesto, hoy en el 2023 nosotros vemos y entendemos las cosas o algunas cosas de una forma. Pero en los siguientes años vendrán otros cambios de entendimiento. Y algunas cosas que hoy damos por hecho van a ser cosas desactualizadas. Eso es así. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que en 1919, eso es lo que ahora entendemos, fue nombrado el esclavo fiel y prudente. Recuerde, algunos pensaron que el hermano Russell, el fundador de la corporación, de la organización en tiempos modernos, la esposa de él dijo, tú eres el esclavo fiel y prudente, pero no. Otros, y eso lo entendíamos, que él también formaba parte del grupo del esclavo fiel, pero no. La atalaya que se publicó en 2013, sí que dice quién es el esclavo fiel y prudente, explica que un nuevo entendimiento, que ahora entendemos, el esclavo fiel y prudente fue nombrado en 1919. Por lo tanto, si el hermano Russell falleció antes de esa fecha, él no entró en ese arreglo. Bueno, es un detalle interesante, algunos no lo habían, ni lo habían pensado siquiera, lo estoy comentando y no estoy inventándomelo, está en la revista 2013, puede consultarla, y es muy interesante ver estos temas. ¿Quién era entonces el esclavo fiel y prudente? Bueno, un grupito de hermanos, entre ellos el hermano Rutherford, sus colaboradores que habían sido puestos en prisión, luego consiguieron su libertad y predicaron con más empuje a la obra. Entonces ahí, eso es lo que actualmente entendemos, pensamos, ¿sí? Y creemos, y cito la referencia que es la atalaya del 2013. Ya en una reunión anual, en un fragmento del 2012 ya se había comentado, porque primero se menciona en la reunión anual y luego se publica en la revista. Ese es un sistema, no sé si ya lo habían percibido, pero así lo han manejado. Bueno, ahí está, eso pasó en 1919. Entonces, todos los cambios no llegaron de un solo, ha sido algo gradual, ¿sí? Los hermanos reconocen con humildad de que ellos no son perfectos, que ellos no reciben revelaciones divinas y que en cuanto a temas de organización y temas doctrinales ellos pueden equivocarse. Así que eso es importante también tomarlo en cuenta. Hubo tiempo en que se celebraba la Navidad y los cumpleaños, se entendió que no había que hacerlo, se usaba la cruz dentro de nuestra simbología, incluso la cruz dentro de una corona, eso hasta salió hace poco en un broadcasting. Y bueno, también se dejó de usar porque eso tiene otro significado, no lo voy a comentar, no, ahí lo voy a dejar. Luego en el 31 ya no se nos llamaba russellistas ni rutherfordistas, sino o estudiantes de la Biblia, sino testigos de Jehová hasta la fecha. Se aclara nuestra postura en cuanto a la sangre, la importancia de la expulsión, el matrimonio como unión sagrada, un cuerpo de ancianos en vez de un presidente, así como una forma de elegirlo en base a los requisitos bíblicos y no por votación. En el 73 se dijo de que el consumo de tabaco
era un pecado grave. Mire, hasta el año 73 quiere decir que los años anteriores los hermanos tenían algunas prácticas que hoy nosotros consideraríamos graves, ¿sí? Pero fue parte del proceso de purificación, dice la revista. En el 76 se habló de otro tipo de trabajos aceptables y otros que no. Fracciones sanguíneas. Aquí se habla el tema de formas de pornografía como un pecado grave. Y esto no es todo. Hay muchos otros temas en cuanto a procedimientos, etcétera, etcétera. Y oramos a Jehová que en el futuro pues haya otros ajustes. Pero estos fueron solo algunos por mencionar. Bueno, vamos entonces aquí a ver el camino de la santidad sigue abierto. Párrafo 16 y aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? Bueno, en aquel entonces el recién nombrado esclavo fiel y prudente puso manos a la obra. El hermano Rutherford, sus colaboradores, publicaron varios libros que hoy no están disponibles, como el libro El arpa de Dios, El misterio terminado, el libro Creación, pero no me refiero al libro Creación, el más reciente de los 80s, 90s, no. Estoy hablando de un libro más antiguo, donde el hermano Rutherford planteaba muchas cosas que hoy simplemente no están. Entonces ellos pusieron manos a la obra en la publicación, edición y publicación de literatura, que ayudó a muchas personas. Mire, se distribuyeron casi 6 millones de ejemplares, las cuales le permitieron a muchas personas aprender, sí, aprender de este camino. Pero ahora vamos a saltarnos 1921 hasta ahora 2021 y 2. Mire, nos vamos a saltar directamente. Se ha publicado el manual de estudio Disfrute de la vida. Hace poco usábamos el libro Enseña, ahora ya no, ahora es el libro Disfrute de la vida. Está siendo útil, es la publicación vigente para dar cursos bíblicos y bueno, está ayudando a más personas a entrar en el camino de la santidad. Y una cosa es entrar en el camino y otra cosa es andar por él. 17 y 18. ¿A dónde lleva el camino de la santidad? Bueno, ya lo comentamos. Lleva a la vida. Eso es importante. A la vida ahora y en el futuro, vida eterna. En el caso de los que esperan estar para siempre con Cristo, ya será otra etapa, otro destino. Los que esperan estar para siempre en un paraíso terrestre, también. Pero solo lograrán llegar a ese destino los que estén en el camino de la santidad. Esto no se obtiene por un privilegio, esto no se obtiene por la opinión de los demás hombres, esto no se obtiene por ser famoso, por ser admirado, respetado por otros. No, no se obtiene por eso. La santidad se obtiene en privado. Cómo nosotros reaccionamos cuando somos tentados, cuando llega el tentador, nos pone tentaciones de ver algo que sabemos que a Dios no le agrada. No digamos cuando llega la oportunidad, dijo el hermano que contó su historia, Klein, que en ocasiones coincide el deseo con la oportunidad y la tentación. Y él dijo, cuando eso se cruza, es una explosión brutal. ¿Por qué? Porque el enemigo nos conoce y él pone ante nosotros la tentación, el deseo. Y si ahí es donde alguien cae, ya cayó. Aunque lo oculte muy bien, aunque lo esconda muy bien, no importa. O aunque haya otros que lo encubran, que lo tapen, no importa. Delante de Jehová ya no está en el camino de la santidad. Algunos han dicho, es que son una religión muy especial, muy difícil. Lo toman muy en serio. Lo toman muy apegados al libro, se podría decir. Bueno, ¿y qué hacen? Se salen. ¿Por qué? Porque para ellos la religión es algo muy serio, es algo muy
que necesitan más libertad, una mente más amplia, un criterio más amplio, no tomarlo tan en serio. Entonces, eso hacen algunas personas. Entonces, respondiendo, subrayando la respuesta, para los que tienen la esperanza celestial, sí, es en el cielo, y los que esperan vivir para siempre en la tierra, sí, al reinado de 1000 años de Cristo, cuando todos serán perfectos. Si usted está andando en este camino, no mire atrás, y no sea de los que se hacen para atrás, dice la Biblia en Hebreos. Nosotros no somos de los que se hacen para atrás. No mire atrás como hizo la esposa de Lot. Sí. Miremos hacia adelante. No miremos lo que hacen los demás. Entendamos que en este momento Jehová está viendo qué hace cada persona. El que es santo, puro, siga adelante. El que es inmundo y está mal, que siga su camino. Pero si ya estamos encaminados, no permitamos que nada ni nadie nos saque del camino de la santidad. Completemos nuestro viaje hasta el destino final. Hemos llegado al final de este estudio, hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos comentado algunos puntos interesantes. A grandes rasgos no hemos entrado en más detalles y les agradecemos por habernos acompañado en este video. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Denle su like en este video, eso nos apoya bastante. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima.